Hola, buen día. El día de hoy vamos a analizar el teorema de Norton. Bien, el teorema de Norton es algo que nos dice que cualquier red lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente, que consiste en una fuente de corriente y una resistencia conectada en paralelo. Muy parecido al teorema de Thevenin, sin embargo, este es en paralelo, Thevenin es en serie. Para esto, el circuito equivalente es una fuente de corriente, una resistencia y todo en paralelo. Cualquier circuito puede ser sustituido por este teorema. Incluso puedes hacer primero el teorema de Thevenin y de ahí partir al teorema de Norton. Pero vamos a aprender cómo hacerlo desde el teorema de Norton en sí mismo. Aquí podemos ver la fuente de corriente y aquí la resistencia de Norton. Para esto es muy importante, bueno, como lo decimos, que todo un circuito, todo esto de aquí, puede ser sustituido por este circuito, muy sencillo, para que ya se pueda sacar lo que necesites. Y vamos a necesitar una resistencia de carga para poder realizar el cálculo que necesitamos. Dado entonces estas definiciones, vamos a realizar el teorema de Norton basándonos en este circuito, y para eso pues vamos a sustituir nuestra corriente de carga, que es R5. Aquí la resistencia de Norton, la fuente de voltaje se pone en cortocircuito, la fuente de corriente se pone en circuito abierto. Nota muy importante, la resistencia de Thevenin siempre va a ser igual a la resistencia de Norton. Entonces la sacamos como sabemos, ¿no? Por el método que tú gustes. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver que hay series, paralelos, y por lo tanto podemos definir, después de realizar estos, para poder definir la resistencia de Norton, podemos definir, bueno, que tenemos la R total 1 es R en serie de R1 con R3 en serie. Después nos va a dar un resultado de 5.7K. Más adelante tenemos R total 2, tenemos el paralelo de RT1, es decir, lo que nos salió aquí en RT1 con el paralelo de R2. Y justo nos va a salir estos cálculos. Aquí ya lo tenemos, 2.09 kilo ohms. Y ya lo tenemos, 2.09 kilo ohms. Ya para concluir, vamos a tener que RT2, que tenemos aquí, la vamos a tomar en serie con R4, es decir, con 5.6. Entonces aquí tenemos 5.6 más 2.09K da 7.69 kilo ohms, justo lo que nos da la R de Norton. Bien, ya teniendo la R de Norton con este valor, pues la podemos revisar en nuestro circuito en un simulador. En este caso yo lo voy a probar con Multisim, y justo le voy a dar simular, abro mi multímetro, lo pongo en resistencia y 769. Como vemos, está bien calculada la resistencia de Norton, y bueno, en esta simulación obviamente en condiciones ideales. Después de esto tenemos que nuestra resistencia de Norton, bueno, ya teniendo la resistencia de Norton, vamos a regresar el circuito y vamos a hallar lo que es la corriente de Norton. Para eso vamos a cortocircuitar los puntos A y B. Aquí ya los tenemos cortocircuitados y vamos a hallar la corriente justo que pasa por esa rama. Bien, para esto sabemos que tenemos estas corrientes y vamos a calcular, ya con la resistencia de Norton, vamos a calcular la resistencia total. Para esto pues vamos a sacar, obviamente para sacar las corrientes, la resistencia le voy a poner RP que me da del paralelo entre R4 y R2. Bien, entonces voy a tener estos valores, hago los cálculos y me da 2.076 kilo ohms. Justo anoto mi valor y de aquí ya simplifique un poquito más mi valor. Recordemos que queremos hallar la misma corriente que hay sobre el 4. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar la corriente de Norton. Bien, entonces ya que tenemos esto, pues vamos a sacar la serie entre R1, RP y R3. Bien, calculamos la resistencia total y hacemos una suma y nos da 7.776 kilo ohms. Esta es la resistencia total. Y para sacar la corriente de Norton, pues ya tengo mi resistencia total, tengo mi voltaje de 30 volts y aplico ley de Ohm. Ya una vez que aplico la ley de Ohm me da 3.857 miliamperes, que es la corriente total. Y ya lo único que me hace falta es
obtener la corriente de Norton. Vamos a revisar si es cierto que me queda esta corriente 3.858. Me voy a mi simulador. Bien, reviso si mi corriente me da eso. Empiezo la simulación y me da 3.58 en la simulación. Entonces, como vemos, vamos correctamente. Bien, ahora voy a calcular la corriente de Norton. Para eso voy a ocupar lo que conocemos como divisor de corriente, que la corriente de salida es igual a un R2 más la suma de las resistencias por la corriente de entrada. Ya tenemos la corriente de entrada, que es la corriente total. Tenemos R2, tenemos R4. Aquí justamente ya los tengo configurados. Entonces sustituyo mis valores y me va a dar un total de 1.43 miliamperes mi corriente de Norton, que es justo lo que tengo aquí. Para esto pues vamos a tener la corriente de Norton y vamos a ver si efectivamente en la simulación me queda esto, 1.43 miliamperes. Me voy a mi circuito simulado, bien, le doy simular y me da justamente 1.43. Entonces veo que voy llevando mis cálculos de manera consistente. Bien, ya por último, pues ya tengo mi circuito equivalente de Norton, dado mi voltaje A, mi voltaje B. Yo podría hacer estos cálculos y lo único que puedo hacer pues ya es añadir mi R5, mi 8.2 kilo ohms. Para eso obtengo por división de corriente la corriente que pasa por R5, por la rama A y B, y me da que la corriente es 0.692 miliamperes o 692.25 microamperes. ¿Sale? De aquí vamos a ver si es cierto esto, a ver si puedo obtener los 692.05 microamperes. Me voy nuevamente a la simulación en mi multisim y justo le doy a la simulación. Para lo anterior me la paré, le doy a la simulación. Bien, y aquí tenemos que me da exactamente lo mismo. Entonces sigo consistente en mis cálculos. Esto obviamente también lo podemos corroborar con los circuitos armados. Bien, y una vez que tengo esto, pues voy a ver si en mi circuito original me queda lo mismo. Reemplazo ahora sí que en mi multisim todos los circuitos me tienen que dar exactamente lo mismo. Bien, me voy al multisim, le doy iniciar simulación y me da exactamente lo mismo. Por lo tanto, he notado que me da exactamente lo mismo para la corriente de Norton, tanto realizando el circuito equivalente como el circuito original. Muchas gracias.